Gracias, señor presidente. Bueno, reiterarle, señor Montes, el agradecimiento por su comparecencia hoy aquí. Hay bastantes cosas que podríamos compartir y que compartimos, desde luego, desde mi grupo parlamentario. Probablemente la manera de implementarlas nos llevaría a discusiones profundamente largas, porque ha pasado muy de puntillas, ¿no?, sobre algunas de las cosas. Yo que sé, por ejemplo, cuando dice usted que mejores servicios públicos también ayudan a todo esto, claro, por cosas como esa no vamos a tener ninguna diferencia. Sin embargo, sí me gustaría hacer algunas observaciones sobre algunas cuestiones a las que he apuntado. Por ejemplo, cuando hablaba de los pilares, que es verdad que no ha tenido mucho tiempo para después desarrollarlo, porque esto es muy amplio y seguro que podría estar aquí horas hablando de cada punto, que son apasionantes. Pero hay una cuestión, ¿no? Por ejemplo, se sigue haciendo muchísimo hincapié en la competitividad, que tenemos un problema de competitividad y demás, pero aunque luego habla de la capacidad para ser creativos y cambiar ciertos puntos de vista, pues yo creo que cuando, por ejemplo, nos pone usted el ejemplo de los respiradores, ¿no?, estamos hablando de nuevas formas también de cooperación y colaboración que quizá sería interesante empezar a encajar en esos pilares de lo que viene. Desde nuestro punto de vista, desde luego, así va a ser y también así quisiéramos que fuese, ¿no? Hay algunas otras cosas, como cuando ha hablado de las cadenas y de los cambios en las cadenas de suministro. Esto me encantaría poderlo discutir con mayor amplitud, porque sí que, para nosotros por lo menos, sí que se ha planteado, se ha producido un replanteamiento al menos en las cadenas de valor globales. Y esto tiene mucho que ver después con otras de las cosas que ha mencionado, porque ha mencionado Taiwán, Vietnam, México y los países del este como los que están sabiendo de alguna manera atraer inversión extranjera, en este caso. Y yo aquí sí le quería dar una larga cambiada en el buen sentido. Y es decir, realmente, y dado ese replanteamiento de las cadenas de valor globales, ¿no nos merecería la pena ser un poco también innovadores en qué tipo de inversión atraemos? Y esto se lo digo porque en alguna de las otras comparecencias también hemos introducido este tema, y es la necesidad de cambiar algunas de las industrias o mejorar, y luego usted también lo ha dicho en otra parte, ¿no?, mejorar en tanto en cuanto no seamos solo ensambladores y montadores de lo que otros diseñan y llevan toda la parte del valor añadido de todas esas industrias. A mí, desde luego, ya que nos planteamos cómo cambiar las cosas, sí que me gustaría darle una vuelta a eso, que sé que es muy complicado, pero que creo que sí es apostar por un futuro sostenible y donde verdaderamente se estén haciendo en este país y en esta región las cosas importantes, ¿no?, al menos en ciertos sectores a los que podamos acceder. Y luego, con todo el tema de la automatización y demás, como vamos a usar poco tiempo, no voy a meterme mucho. Sería apasionante seguir discutiendo punto por punto muchas de las cosas que ha planteado, porque teniendo objetivos muy similares probablemente tengamos caminos para llegar a ellos bastante divergentes en algunos ámbitos. Sin embargo, yo no he podido evitar, y además con esa alusión a los griegos y a los clásicos, recordar precisamente a un clásico, a Oscar Wilde, cuando imaginaba la automatización como una de las salidas a los trabajos que podrían ser realizados de una manera que liberasen a los seres humanos de tener que hacerlos. ¿Por qué le digo esto? Pues porque las cosas pueden ser una utopía o una distopía cuando ahora hablamos de la cantidad de puestos de trabajo que la automatización puede eliminar, dependiendo de quién las dirija, hacia dónde las dirija y cuáles sean los objetivos, ¿no? Yo creo que estamos también en un punto como ese, en el que algo puede ser un problema o una oportunidad. Para nosotros, desde luego, sí que tiene que haber digamos, desde lo público, probablemente
un papel un poco más grande identificando esos sectores y primando o empujando esos incentivos precisamente para desarrollarlos en el sentido en el que, como usted también ha dicho, esto sea bueno para toda la sociedad. Darle las gracias por esto y bueno, no creo que tengamos mucho tiempo para que me pueda contestar alguna de estas cosas, pero si lo hiciera, fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias.